Cada vez que salgo del trabajo, me hace gracia llamarlo así, porque en realidad es ocio, es scholé. Cada vez que salgo de aquello por lo que me pagan, veo un cartel de una hamburguesería que ofrece un menú personalizado de Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Más bien Yatra, porque al final resulta que, claro, me parecía que sonaba demasiado indio y efectivamente, por lo que he podido ver, es un seudónimo sánscrito. Bien, pues como digo, veo un cartel en el que se ofrece un menú seleccionado por Sebastián Yatra. Y a mí me parece una idea sensacional. El menú, desde luego, no es gran cosa, es el menú que podría seleccionar cualquier obrero, albañil, cualquier joven modesto. No hay nada extraordinario, no hay, yo que sé, pepinillos con crema, no es ni siquiera un Woody Allen, no es ni siquiera el sándwich Woody Allen con pastrami, no, es algo enteramente normal. Me parece una idea genial esto de ofrecer productos muy normales con el sello de un gran hombre. Yo había visto que alguna empresa de comida rápida había seleccionado platos diseñados por grandes jefes de cocina, por grandes chefs. De hecho, recuerdo de esta cadena de comida que tenía platos de grandes chefs, lo pronuncio al español, chefs, había uno que había hecho una salsa de quesos para unas patatas o algo así, o para una pizza, no recuerdo, que parece ser que bueno, la idea era muy buena, la idea era genial, pero luego quizá le fue demasiado bien y tuvo tantos problemas con Hacienda que se arruinó. Porque bueno, tenemos un país muy extraño, la presión fiscal no es como aquella del 200, del 102%, del 102%, sí, que sufría Astrid Lindgren, la autora de Pipi Calzas Largas, que se dio cuenta un día de que estaba pagando el 102% de sus ingresos a Hacienda. Pero tenemos una presión fiscal enorme y yo creo que debemos ser de los pocos países, de las pocas naciones, que dan ayudas para pagar impuestos. A los jóvenes que quieren montar una empresa, normalmente se les da una ayuda para pagar la cuota de autónomos o para pagar impuestos, todo se va en impuestos. Bueno, pues por los problemas con Hacienda, este chef quizá murió de éxito. O sea, esto ya se ha hecho, que un gran hombre asocie su nombre a la comida, desde luego en Nueva York, que es muy frecuente. Incluso Larry David tiene un capítulo de su autobiografía cómica en la que le disputa un bocadillo muy bueno a Ted Danson porque le han dado su nombre a un bocadillo que a él no le gusta. Es algo frecuente, Generalmente se ha intentado vincular el nombre de grandes hombres a cosas prestigiosas. No estoy hablando... Bueno, a veces el trabajo ya está hecho. Como cuando una marca de relojes, que ahora no me acuerdo de cuál, se publicitaba con una cita de Pushkin, porque Pushkin citaba esa marca de relojes en el Yevgeny Onegin, porque presentaba un dandy en Venecia sacando su reloj de esa marca. Y ya la publicidad está hecha, ya Pushkin le ha hecho la publicidad con un montón de tiempo de adelanto. Debería acordarme porque yo tuve un reloj de bolsillo de esa marca, quizá por la publicidad pushkiniana, precisamente. Lo más cercano que recuerdo en el tiempo, aparte de esta salsa hecha por el chef arruinado, fue que creo que fue Halcón Viajes, o bueno, no he dicho la marca del reloj, pero bueno, Halcón Viajes creo que ya no existe, creo que también quebró. El caso es que ofrecieron a Sánchez Dragó hacer un viaje personalizado, un viaje guiado por él, un viaje íntimo por Japón. Pero todo se fue al traste cuando alguien leyó un libro publicado mucho antes, esa conversación con Albert Boadella, en el que Sánchez Dragó decía lo de las zorritas y las lolitas de 15 años,
Y ya nadie quería ir a Japón con Sánchez Dragó porque pensaban que los iban a llevar con zorritas de 15 años y bueno, en fin, y que iban a tener problemas legales. Porque en aquel entonces, cuando Sánchez Dragó contaba este hecho, que en realidad lo que venía a decir era que le hicieron un trojeiro, le echaron droga en el colacao y yo creo que se tornaban una y otra para robarle. Yo creo que al final esas japonesitas seguramente fueron a robarle, a darle cualquier sustancia, a dejarlo ahí tirado dormido sin que se diera cuenta de nada y sin que llegaran a tocarle un pelo y seguramente le robarían. Yo entiendo que la historia es así. Pero bueno, nadie quiso contratar ese viaje o directamente la empresa canceló el contrato. Porque veían que eso era una publicidad terrible. A Japón con Dragó, con Sánchez Dragó después de eso. Bien, el caso es que a mí me parece genial, me parece ideal eso de un menú de comida rápida, que a lo mejor vale 5 euros, o un menú de comida rápida por una gran personalidad como Sebastián Yatra. Ya solo me quedaba averiguar quién era Sebastián Yatra, porque no tengo ni idea de quién es Sebastián Yatra. Y luego lo veo en televisión una y otra vez, el menú de Sebastián Yatra. No tengo ni la menor idea de quién es Sebastián Yatra. Bueno, no tengo ni la menor idea de quién es nadie, porque hoy estaba haciendo una búsqueda sobre términos filosóficos y me ha salido una página que los usaba en donde se revelaba el pasado franquista de alguien de un reality show. Y me digo, lo mismo pueden ser de España que de Paraguay, porque a esta gente no la conozco. Y eran de España, no tenía ni idea. Y era alguien de un programa muy famoso que resulta que era franquista. Y muy franquista. Bueno, el caso es que yo me meto en Google directamente y tecleo Sebastián Yatra. Porque yo quiero saber quién es Sebastián Yatra. Ya tengo curiosidad y bien, es Sebastián Yatra. Y bueno, veo en un lado que me hace una definición rápida. Sebastián Yatra, cantante, vale, ya sé que es un cantante y que esa música horrible que se escuchaba de fondo, que, por lo menos que no tenía ningún valor y que era melosa, empalagosa, grasienta, debe ser suya. Bueno, o debe de ser suya, no adelantemos acontecimientos. Entonces entendamos que es un músico, pero yo quiero saber más. Bueno, aquí veo que es de Medellín, de Colombia. Bien, eso explica que diga papas y que tenga un acento de Medellín, un acento de Medellín. Claro que no es el mismo que el de otras ciudades de Colombia. El acento de Medellín es bastante particular y ahora entiendo las fricativas y... Vale, ahora entiendo muchas cosas. Pero es muy curioso que si yo quiero ir un poco más allá del nombre de Sebastián Yatra, lo que Google me propone es Sebastián Yatra Sevilla, concierto Úbeda, es decir, por si lo quiero ver cerca, pues que sepa dónde hay conciertos. Pero luego hay una sección de directamente preguntas, dice otras preguntas de los usuarios. Y estas preguntas, claro, mi pregunta es, ¿quién es Sebastián Yatra? ¿Quién es Sebastián Yatra? Y aquí las preguntas que hacen los usuarios son, ¿cuántos hijos tiene Yatra? ¿Quién es la pareja de Sebastián Yatra 2022? ¿Dónde vive Sebastián Yatra 2022? ¿Quién es la chica de los tacones rojos? Que entiendo que esto alude a una canción. Pero nadie se pregunta quién es Sebastián Yatra. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Porque cuando nosotros, bueno, incluso lo puedo buscar, Dios, pues me van a decir lo mismo. ¿A quién ama a Dios? Y te van a decir, Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios, vamos a ver, pregunta sobre Dios. Ah, caramba, pues en Dios sí que se hace la pregunta pertinente, me asombra. Estoy improvisando, por supuesto, y se me ha ocurrido, claro, yo he pensado que a mí me pasaba con Dios lo mismo que con Sebastián Yatra, que todo el mundo te decía, Dios te quiere, Dios es tu padre, ¿qué hijos tiene Dios? Pues tú resulta que Dios es como un padre de familia, pero al que nunca vemos y que está ahí, o como la última autoridad jurídica a la que apelar, que eso era lo que pensaba Rousseau, que la prueba de Dios es el triunfo de la injusticia en este mundo, o sea, es como el tribunal de suprema instancia, o bien
la suma de las perfecciones, como pensaba San Anselmo, que es tan perfecto que tiene que existir, porque para él erróneamente era un atributo de la existencia, o tiene que ser el principio del movimiento, como propone Santo Tomás. Vale, todo eso son vías de llegar a Dios, pero la pregunta es ¿quién es Dios? ¿De dónde sale Dios? Es decir, hay un señor que te quiere mucho, ¿vale? ¿Cuál es su plan pervertido? ¿Qué es esto de un señor desconocido? Y así se ha hecho la teodicea, así se ha trabajado en las misiones, así se ha trabajado en apologética, así se ha intentado convertir, como en el Galimatías dramático de Voltaire. Llegar a los chinos y hablarles de Dios, y los chinos se quedan, y luego encima llegan los jansenistas, llegan los jesuitas, llegan cada uno con su propio Dios, y los chinos dicen, esta gente hay que encerrarlos en un manicomio, están como cabras. Nadie parece hacerse la pregunta de ¿quién es Dios? Todos son preguntas como las de... Yo cuando me meto a buscar Sebastián Yatra, yo que no tengo ni idea de quién es, quiero saber quién es, y me dicen cuántos hijos tiene, dónde vive, pero ¿quién es? Y con Dios me asombra mucho que en otras preguntas de los usuarios, la primera pregunta sea ¿quién es Dios? La segunda, ¿cuál es el origen de Dios? Es decir, Dios lo ha hecho todo. Bueno, ¿y de dónde sale Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Que eso ya es más fácil de contestar. ¿Y cómo se llama el Dios? Y tienen respuestas breves. Respuesta a ¿quién es Dios? Respuesta en Google en castellano. Dios, o sea, lo sacan de páginas, pero Dios es el ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden culto y alaban. Tampoco me dice mucho. ¿Cuál es el origen de Dios? La palabra Dios proviene... la etimología del nombre. Proviene del latín Deus, que a su vez viene del griego Zeus. Está emparentado, pero no. O sea, mal incluso. No. Y además decir que Deus viene de Zeus, no, en absoluto. Y luego, claro, ¿quién es el Dios de la Biblia? Todas esas son preguntas más fáciles. Pero a mí me da la impresión de que no solo a los apologetas, misioneros, teólogos, incluso teólogos, sí, no les importa la cuestión de quién es Dios. Empiezan a hablar in medias res, como hace la Biblia. Dice, y Dios creó... Un momento, ¿qué Dios? ¿Quién es Dios? ¿De dónde sale este Dios? Empiezan in medias res, y la teología también da por hecho que Dios no hay que explicarlo, que es una especie de verdad autoevidente, que nosotros tenemos un juez supremo o un rey que está sobre todos los reyes, o un juez que hace la justicia suprema, un rey que tiene el poder supremo, o el Padre Supremo que nos quiere más que nuestro propio Padre. Todo el mundo da por hecho eso sin pedir más detalles, ni una cédula de identidad, todo el mundo da por hecho que es inteligible el concepto de Dios. Pero lo más curioso es que no solo quienes intentan convencernos de que adoremos a Dios, esta gente no considera relevante explicar quién es Dios. Pero quienes reciben esas informaciones tampoco se hacen muchas preguntas. Hemos venido aquí a hablar de Dios. Pues bueno, no preguntan quién es Dios. Dicen, pues bien o mal, me coge con poco tiempo, pues no quiero saber nada de su Dios, o ya tenemos uno. Pero no hacen preguntas de... Dios, dicen, Dios nos ama. Sí, ya. ¿Quién es Dios? O sea, la pregunta es, ¿Dios nos ama o no nos ama? No, nunca... ¿Quién es Dios? Pero lo más grave es que observo que incluso los ateos no se hacen la pregunta de quién es Dios. Rechazan a un Dios y dicen que no existe un Dios que ya les viene dado y sobre el que no se hacen preguntas y cuya identidad no cuestionan. Solo cuestionan la existencia, pero no la identidad. Y todo esto me recuerda enormemente un chiste que aparece en la película de Sáenz de Heredia, Se armó el Belén, con Paco Martínez Soria, en la que Paco Martínez Soria hace de un cura
en un barrio comunista. Y para seducir a los comunistas, se le ocurre que como muchos de ellos tienen dotes artísticas, y a todo el mundo le gusta salir en la televisión, tanto entonces como ahora, se le ocurre hacer un Belén viviente que será retransmitido por televisión, y así unos saldrán como artistas y otros saldrán porque quieren hacer así con la mano en la tele, que sigue pasando eso. Y a un viejo comunista lo visten de espantajo. Y se queja de cómo lo han vestido, con unas barbas y con una túnica, y le dice, pero hombre, es que vas de gran sacerdote. Y además, dice Paco Martínez Soria, dice el cura, y además de otra religión, eso te gustará. Y dice el viejo comunista, sí, hombre, no creo en la religión católica, que es la única verdadera, voy a creer en esta. Y este parece ser el pensamiento de los católicos, de los ateos, de nuestros ateos, que deriva en lo que ahora mucha gente confiesa y admite como si no fuera un imposible, como si fuera algo sensato, y como si no fuera una broma o una estupidez de la que avergonzarse, que es el ateísmo católico. Si yo me voy a la Wikipedia en español, resulta que me aparece definido el ateísmo católico, y se nos dice: el ateísmo católico es una postura cultural, teológica, filosófica y social para clasificar a aquellos ateos que son cultural, social e históricamente católicos. O sea, digamos que son los ateos que niegan que exista el Dios católico, por el que nunca se han preguntado, porque es ese Dios del que los curas dicen te quiere mucho, es tu padre, pero todo eso son las cosas que hace, tener hijos, querer, pero ¿quién es? ¿Quién es? La categoría fue propuesta y defendida por pensadores contemporáneos tales como Gianni Vattimo, es decir, este pensador blandito, difuso, débil, llama su pensamiento el pensamiento débil, Oriana Fallaci, George Santayana o Gustavo Bueno, que se consideran ateos pero católicos. Claro, a mí lo de Santayana me choca, y efectivamente, porque lo justifican con una cita que dice: mi ateísmo, como aquel de Spinoza, es verdadera piedad hacia el universo. O sea, vamos a ver, la cita que viene del ensayo sobre mis críticos amistosos en sus soliloquios en Inglaterra y soliloquios tardíos de 1922, la cita no sostiene nada parecido a un ateísmo católico. Dice: mi ateísmo, como el de Spinoza, es verdadera piedad hacia el universo y niega solo a los dioses creados o modelados por los hombres a su propia imagen para ser siervos de sus intereses humanos. Esto no tiene nada que ver con el ateísmo católico. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el ateísmo católico. Está diciendo que cree en lo mismo que Spinoza. Y está llamando a Spinoza ateo, que es una posible interpretación, porque cuando Spinoza dice Dios o la naturaleza, lo podemos entender como una afirmación panteísta o como una afirmación materialista atea. Santayana debe pensar que para que un filósofo sea ambiguo en algo tan importante, un buen filósofo sea ambiguo en algo que es importante, tiene que ser porque no lo puede decir de otra manera. Y lo que quería decir era la naturaleza, que llamaba Dios a la naturaleza, y no que llamaba naturaleza a Dios, que Dios no existe, sino que lo que existe es la naturaleza. Y Santayana piensa que Spinoza era ateo, que es una de las dos interpretaciones fundamentales de Spinoza a partir de esa famosa disyuntiva. En ningún lugar aquí aparece que sea católico, porque Spinoza era judío y fue expulsado de la sinagoga. Spinoza no era católico. No tiene sentido decir que Santayana era ateo católico porque era ateo como Spinoza. Es una necedad, no tiene sentido ninguno. Y descartado a Santayana y quedándonos con Vattimo, Fallaci o Gustavo Bueno, yo escribí que el ateísmo católico solo puede ser tres cosas: una broma atea,
como en las de Buñuel, que muchas de ellas las toma de Sade. Sade dice que le gustaría que Dios existiera para poder blasfemar bien a gusto contra él, y Buñuel se goza cuando ve en Santo Tomás de Aquino que el coito es pecado venial incluso dentro del matrimonio, porque dice, hombre, no, que no nos priven del deleite de pecar, que un coito sin pecado es como un huevo sin sal. Y también dice que él es ateo por la gracia de Dios, o que es ateo gracias a Dios. En realidad, el ateísmo católico se agota en las bromas de Buñuel, que ya exprime lo que ya había exprimido a base de bien Sade. Pero también puede ser una broma católica, como la que ya he dicho, de Sáenz de Heredia en Sermó el Belén, aquello de oh, sí, hombre, no voy a creer, sí, hombre, no creo en la religión católica, que es la única verdad, en la religión católica, apostólica y romana, que es la única verdadera, voy a creer en otra. Bueno, es una broma de católicos, que incluso los ateos reconocen que la verdadera religión es la católica. Otra cosa es que puedan ser no practicantes por desidia o por pereza, como, bueno, se habla, sí, existen los católicos no practicantes y los musulmanes no practicantes, que es un concepto del que hace mofa Usman Senben en Xala. Otra cosa que puede ser es supremacismo étnico, como en Falachi y en Bueno. Es decir, no, la civilización cristiana, católica, occidental, hispana es superior, somos más civilizados, somos mejores. A mí no me importa comulgar ni la transubstanciación, todo esto yo no. Pero a mí me gusta el milagro de Empel, a mí me gusta Hernán Cortés entrando en Tenochtitlan, a mí me gusta no sé lo que les gusta, sí, la Inquisición. Estaba pensando en la rebelión de las Germanías, no, pero les gusta la Inquisición, alaban a la Inquisición. Dicen, sí, bueno, mejor que una noche de San Bartolomé. Hombre, ni una cosa ni otra, digo yo, si se puede evitar. Les gusta ser más españoles que católicos, lo cual es un contrasentido, porque no se puede ser católico sin ser romano. La Iglesia católica es apostólica y es romana, no es española. Eso es protestantismo. Querer una Iglesia de España como existe la Iglesia de Inglaterra es obviamente protestantismo. Y se parecen y tienen la misma metodología, como me ha dicho alguien, no puedes criticar a Santiago Armesilla, que es uno de la secta de Bueno, por tener la misma metodología que el Ku Klux Klan, es decir, guiarse, a lo mejor no siempre por la región de la piel, sino también por guiarse no solo para pegarle una paliza a alguien, no solo por el color de la piel, sino también, lo hace el Ku Klux Klan, por la religión o por la ascendencia, entendidas como algo étnico y no como algo filosófico o teológico. El Ku Klux Klan no quiere ver católicos, no quiere ver, por ejemplo, filipinos católicos, pero no solo no quiere ver filipinos, sino que no quiere ver católicos. Un blanco católico también les molesta. Y Armesilla dice lo mismo, que hay que preferir a los negros hispanos e hispanohablantes antes que a los rubios, germanos. Eso es lo mismo que hace el Ku Klux Klan. Y alguien me dice que, hombre, que solo lo critico porque comparte metodología, lo llama un defensor, metodología con el Ku Klux Klan. Bueno, al final, esto del catolicismo étnico, a mí no me importa la religión, pero yo digo que mi cultura es superior, pues es lo mismo que el Ku Klux Klan. Esto del ateísmo católico, pues Falachi lo mismo, ¿no? A mí la religión me da igual, pero quiero evitar que venga Eurabia y quiero evitar que Europa se islamice. Porque me gusta la Iglesia católica, comulgar, los dogmas, el confesarme. No, porque no me gusta el Islam. Y considero que lo que yo he vivido, aunque no practique, aunque sea no practicante, es mejor. Pues eso es supremacismo étnico. Y por último, lo último que puede ser, la última cosa que puede, la última posibilidad que le queda al ateísmo católico es el neopaganismo pragmático, que practican los cofrades, los democristianos italianos, que es muy similar al catolicismo pagano de Pilato, que era, decía García Valdecasas, José Guillermo García Valdecasas, mi rector, el primer democristiano, Pilato, porque era católico, porque decía, este hombre es Dios, pero al mismo tiempo era un demócrata, y por eso lo condenó a muerte. Y aquí sería muy importante, a propósito de
neopaganismo pragmático, recordar los tres tipos de religión según Varrón, que muchos de estos ateos católicos que hacen teoría de la religión, empezando por Gustavo Bueno, que aparece aquí como un adalid del ateísmo católico en la Wikipedia, empezando por Gustavo Bueno, pues Gustavo Bueno desconoce un texto fundamental que explica la religión de los poetas, que luego un admirador suyo ha llevado también al absurdo. Lo tenía por aquí, tengo La ciudad de Dios contra paganos, en traducción de Santos Santa Marta del Río, de la Orden de San Agustín, y Miguel Fuertes Lanero, de la Orden de San Agustín. Bueno, pues San Agustín, a través del sabio Varrón, nos va a aclarar lo que tienen muy confuso en la mente quienes se dicen ateos católicos, porque muchas veces o son simplemente católicos no practicantes, como los comunistas de la barriada popular y castiza de Se armó el Belén, de Sáenz de Heredia, o son católicos no practicantes, o son simplemente racistas, o son simplemente practicantes de la religión civil. Lo va a explicar muy bien San Agustín, a través de, vamos, lo va a explicar Varrón, pero es que nadie es que San Agustín depende de Varrón, es que es el que mejor lo ha explicado. Dice, hemos tratado hasta el presente de las tres teologías, San Agustín hay tres teologías, que llaman los griegos mítica, física, política, que puede equivaler a los nombres latinos fabulosa, natural y civil. Y hemos demostrado que no se ha de esperar la vida eterna ni de la fabulosa, que los mismos adoradores de tantos dioses falsos, para entendernos con el modelo de Bueno. La mítica es la de los animales, cuando los hombres están en contacto cuando los hombres están en contacto con los dioses de manera real. Luego la física, en realidad, mítica es la de los poetas, la fabulosa. La natural es la tangible, pero luego se lleva a las estrellas, a sitios que están muy lejos y que no son conocidas por el pueblo. Y luego la civil, que sí que es la del pueblo. Perdón, la fabulosa es la de los poetas. La natural, digamos, la de las estrellas. Y la civil, la del pueblo. Bueno, ¿para qué explicar antes si lo va a explicar él? Y hemos demostrado que no se ha de esperar la vida eterna ni de la fabulosa, que los mismos adoradores de tantos dioses falsos reprendieron con tal libertad. Estos son los dioses de los poetas. Estos son los dioses de la religión de los poetas. Ni de la civil, que es una religión para obtener la paz social, la religión de las cofradías, lo que importa es la fraternidad, el orden social. No importa tanto que los dioses existan o no, como el ritual que cohesiona la sociedad. Entonces tenemos la fabulosa, que es la de los poetas. Y que, digamos que sí, es la de las estrellas, la que no le importa a nadie, salvo para escribir textos que pueden ser instructivos, que pueden ser bellos y que tienen aquella finalidad que decía Aristóteles de mostrar verdades universales frente a la historia, que solo muestra hechos reales, pero concretos, mientras que estos hechos fabulosos muestran cosas que pueden no ser verdad, pero transmiten verdades universales. Es decir, sirve como ingrediente para la poesía. Esta religión fabulosa no importa tanto como religión, sino como ingrediente para servir a una cosa distinta, que es la poesía. Esto es la teología fabulosa. Pero ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí hay ficciones de tema religioso, pero no hay un Dios real. Ni de la civil, de la cual está demostrado ser aquella una parte, y es tan semejante o aún peor. Si a alguien no le parece suficiente lo que se ha dicho en este libro, añada tantísimas disertaciones de los libros anteriores, sobre todo del cuarto, acerca de Dios como dador de la felicidad. Pero ¿a quién habían de consagrarse los hombres con vistas a la vida eterna sino a la felicidad?
si la felicidad fuera una diosa. Pero como no es una diosa, sino un don de Dios, ¿a qué Dios, sino al dador de la vida eterna, hemos de consagrarnos los que con piadosa caridad amamos la vida eterna, donde se halla la felicidad